Te damos gracias a ti que estás conectado con nosotros, que estás disfrutando de este tiempo de alabanza, de adoración. Damos gracias que nos has estado siguiendo hasta acá en las redes sociales, todos aquellos que han sido fieles seguidores nuestros cada domingo, cada jueves. En verdad, gracias, nos animas a seguir adelante. Te desafío y te motivo a que nos dejes algún testimonio tuyo de lo que has vivido a través de las transmisiones, de lo que has experimentado, de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de cada mensaje que hemos estado compartiendo los diferentes domingos. En verdad créeme que lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho. No publicamos abiertamente muchos de los testimonios por respeto a ti que nos los compartes, pero dinos algo que Dios está haciendo contigo. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir en este día. Queremos compartirte una palabra. Hoy es un día muy especial. Este domingo celebramos la fiesta que se conoce bíblicamente como la fiesta del Pentecostés, o en el lenguaje hebreo se menciona algo así como Shavuot. Pero antes de comenzar y de compartirte este mensaje, quiero que tomemos unos minutos, porque hay algo muy especial que quiero hacer. Esta semana que ha pasado ha sido una semana intensa. Si hablamos del tema de la pandemia, hemos registrado a algunas personas ahí con contagios. Hemos tenido que estar cerca y consolando a algunas personas que han perdido un ser querido. Algunos perdieron su madre, otros perdieron a algún ser cercano aquí en Nogales, fuera de la ciudad. Pero de una manera muy especial queremos hacer una honra y un reconocimiento, porque esta semana debemos reconocer que tuvimos que entregar de regreso en las manos de nuestro Dios a uno de nuestros valientes, a uno de nuestro ejército, a uno de aquellos que sabían pelear hombro con hombro, corazón a corazón. Y queremos honrar la vida de nuestro amado pastor Jesús Félix. En esta semana tuvimos la mala noticia de su muerte, de su partida, la mala noticia aquí en la tierra, pero sin duda la noticia de fiesta, de regreso en el cielo, donde Él y tú y yo pertenecemos. Así que honramos cada palabra que Él ha declarado y declaró sobre nuestra tierra, cada predicación, cada oración, cada enseñanza, cada alma que se entregó a Cristo Jesús, producto de sus enseñanzas, de su intercesión, de sus oraciones, de su ministerio. Bendecimos la iglesia Avivamiento Nogales. Oramos larga vida sobre la iglesia Avivamiento Nogales, que aún a pesar de la crisis y de las adversidades pueda la iglesia fortalecerse, crecer, multiplicarse y salir adelante. Honramos la memoria de nuestro querido pastor y bendigo su casa, la pastora Angélica, sus hijos, el pastor Alfredo Félix, un gran guerrero de la fe aquí en Nogales. Y no podemos dejar pasar este domingo sin dar gracias a Dios por la vida de ese gran hombre. Gloria a Dios. La realidad es que en la guerra hay bajas, en la guerra se pierden soldados, así que aférrate de los tuyos, sigue clamando al Señor. Y como en días atrás escuchaba a un profeta que nos platicaba un sueño que tuvo, Sid Roth, en Estados Unidos, y hablaba que él soñaba que iba sobre un pasillo mientras estaba en algo que él asimilaba como que era el cielo, y iba caminando por en medio de ese pasillo, y había hombres y mujeres como haciendo un vallado por donde él caminaba, y esos hombres y mujeres, héroes de la fe, lo animaban, lo alentaban a seguir adelante. Y él volteaba y los veía, decía en su sueño, decía: ¿por qué están tan contentos? ¿Por qué están tan felices? Y estas personas le decían: porque ustedes van a poder ver aquello por lo que nosotros tanto soñamos, creímos y trabajamos. Pero había una palabra que le daban ahí en el sueño y decía: sigan adelante, no se detengan, no importa el precio, cueste lo que cueste, no se detengan. Y creo que este es un llamado a toda la iglesia en este tiempo, en esta temporada. No podemos detenernos. Gloria a Dios. Muy bien, quiero entrar entonces en el tema de este día y enseñarte un poquito básicos
principios de este hermoso día para que puedas comprender la ministración que queremos hacer sobre tu casa y sobre tu familia y sobre la iglesia en esta tarde ya. La fiesta del Pentecostés siempre fue una fiesta de celebración, de gratitud, de gozo, de alegrías y de contentamiento entre Dios y su pueblo. Originalmente era de carácter agrícola, es decir, cuando comenzaba la labor de la siega, los primeros días que comenzaba la siega, desde ese primer día que el pueblo judío comenzaba la siega, 7 semanas después o alrededor de 50 días, ellos preparaban sus primicias y las traían como una ofrenda al templo. Y entonces se celebraba aquella fiesta que se conocía como la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias y después también la fiesta del Pentecostés. Conforme fue avanzando la historia, fue tomando carácter distinto, pero no menos glorioso y no menos poderoso esta fiesta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y celebra su primera Pascua, es precisamente a las 7 semanas o los 50 días que Moisés en el Sinaí recibe la ley, recibe como un regalo poderoso, pero también como una instrucción divina de estructura, de fortaleza que Dios da sobre su pueblo, y le da la ley en un día que se celebraba el Pentecostés. Uno de los regalos de Dios que nos traería también libertad, que nos haría un pueblo ordenado, un pueblo sabio y prudente, como decía el Señor a Moisés: dile a mi pueblo que siga estos mandamientos y los demás pueblos dirán que es un pueblo sabio y prudente. Eso sucedía con la ley y esa misma fue dada en el día de Pentecostés. Pero también podemos adelantar rápidamente la historia y darnos cuenta que uno de los más hermosos días de Pentecostés lo vivimos precisamente 7 semanas después de la resurrección de Jesús, quien se entregó por nosotros en una Pascua precisamente, y 7 semanas después o 50 días viene aquel glorioso regalo, poderoso regalo de Dios que marcaría el rumbo de la historia de una forma permanente y poderosa. Jesucristo mismo, mientras vivía con sus discípulos, caminaba, y recuerdo aquella promesa, aquella declaración que hacía sobre ellos, y les decía: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces les enviaré un consolador, les enviaré nuevas fuerzas, les enviaré sabiduría, les enviaré toda mi gloria en la persona y en el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu de Dios sobre ustedes. En una Pascua el Señor entrega su vida. Al tercer día resucita, se levanta de entre los muertos, y de una forma gloriosa, cuando está ya resucitado, caminando entre sus discípulos, les dice: voy a regresar al cielo, voy a regresar a mi Padre, voy a preparar una morada, voy a preparar una casa donde todos cabemos. Así lo dijo Jesús a sus discípulos. Pero mientras eso sucede, ustedes tienen que esperar aquí, permanecer fieles y firmes hasta que reciban poder desde lo alto. Y una vez que reciban el poder desde lo alto, podrán ser testigos. Así lo mencionó el Señor. Podrán ser testigos de ese plan perfecto y poderoso de salvación, de ese plan de redención sobre toda la humanidad. Pero no lo harán por sus propias fuerzas, no lo harán con su propia sabiduría, no lo harán en sus propios términos, sino lo harán en el poder de Dios que será manifestado a ustedes a través de la persona del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, aquellos que entendieron el llamado, aquellos que entendieron la declaración de Jesús, esperaron. Pero no solamente esperaron, se unieron, unánimes, se juntaron, se fortalecieron unos a otros y comenzaron a buscar, a clamar, a fortalecerse en medio de la prueba, en medio de la espera, en medio de la paciencia. 50 días después o 7 semanas, porque la labor de la siega había comenzado simbólicamente, es decir, el Cristo había resucitado. Esa era la primer siega. Pero 7 semanas después vendría la primicia, el poder de Dios.
manifestado en unas lenguas de fuego, en unas lenguas poderosas, viene sobre ellos, estando en un aposento alto, reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Desciende del cielo, de lo alto, el poder de Dios, que, como te lo dije hace unos minutos, marcaría la historia para siempre. Esos hombres ya no serían los mismos, ya no serían iguales, ahora serían llenos de poder por el Espíritu Santo de Dios. Este domingo se cumplen 7 semanas después de la Pascua. Este domingo celebramos la fiesta del Pentecostés, pero hoy hemos recibido un llamado de parte de Dios, de nuestras autoridades, de las redes a las que pertenecemos, no solamente a celebrar un día de Pentecostés, sino a vivirlo de una manera intensa, gloriosa y poderosa, a vivirlo de una forma real, de una forma sin precedentes, de una forma sin igual, a creer en el Pentecostés como nunca antes, a creer en ese poder del Espíritu Santo como nunca antes lo habíamos hecho. El jueves decíamos en la transmisión que teníamos ahí, ¿verdad?, cada jueves, y que estamos escudriñando la palabra, y hablábamos de este plan perfecto que Dios tiene de manifestar su sabiduría y la magnificencia de su poder y de su amor al mundo a través de la iglesia. Un plan impresionante y un plan perfecto. Pero también platicábamos de esta historia que estamos viviendo el día de hoy, y la realidad que estos tiempos que estamos viviendo al día de hoy son tiempos sin precedentes. Decía el pastor Ulises, nos acompañaba ahí, y decía: ¿te has dado cuenta que lo que estamos viviendo, la decisión que tenemos que tomar el día de mañana, la decisión que tenemos que tomar hacia la próxima semana, no tenemos a dónde consultar, no tenemos un punto de referencia? No podemos consultar un libro que los antepasados escribieron a decir qué hacer en un momento como este. No podemos consultar un manual del YouTube, no podemos consultar qué está pasando. Tenemos que ir a buscar al Espíritu Santo. Tenemos que ir a buscar su dirección continua cada día. Y yo me quedé pensando y dije que no tenía que ser así desde el principio. Que no era así la historia de la iglesia desde su comienzo, desde sus inicios. Una dependencia total del Espíritu Santo, una dependencia genuina del Espíritu Santo, para que cada iglesia, cada persona, cada ministerio caminara bajo un diseño propio, no bajo una tendencia, no bajo una idea, no bajo un movimiento, sino bajo una instrucción directa del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la iglesia camina de esa manera, la iglesia camina eficiente, florece, da fruto, es gloriosa, porque es a la manera de Dios. Hoy en la mañana yo meditaba un poco y decía: Señor, pensando en todo este tiempo, en todo esto que está sucediendo, en las decisiones que tenemos que tomar cada día, en estar sosteniendo a una familia que habla y de repente dice: parece que mi hijo es sospechoso, parece que mi esposo dio positivo, parece que mi vecino dio positivo, parece que hay un contagiadero en aquel lugar, parece que todos están contagiados en aquel lugar, en aquella ciudad. Murió mi madre, dijo mi hermano Mauro, me hablaba Mauro Berni el pasado miércoles, dice: murió mi madre, me la entregaron muerta por consecuencia del COVID-19. Al siguiente día en la mañana me vuelve a hablar, dice: murió el esposo de mi madre ahora también. Y es terrible darnos cuenta cómo estamos en medio de una mortandad que, si bien está cargada de temor, de angustia, una carga espiritual poderosa está sobre todo esto, pero la realidad es que hay muerte. Y recordamos aquel tiempo cuando Aarón se ponía entre los vivos y los muertos, levantando el incienso, levantando la intercesión para que cesara la mortandad. Y le decía al Señor: Señor, en verdad consideraste que nosotros éramos la generación que podía sacar adelante esto.
¿En verdad pensaste que nosotros éramos esta generación de tu iglesia que podía llevar sobre los hombros esta situación, esta crisis a nivel mundial que nos hace tomar decisiones radicales y que cualquiera de las decisiones que tomemos quedamos en el ojo del huracán? ¿En verdad pensaste que éramos nosotros esa generación que podía enfrentar y pasar a través de ese problema? Y la respuesta del Espíritu de Dios fue: este es el momento, este es el tiempo. Pero el problema es que ustedes han creído que es un mover de la iglesia, que es un mover de un hombre, que es un mover de una tendencia, de un tiempo o la obra de una persona. Pero mientras no comprendan que lo único que la iglesia tiene que hacer es una sola obra, no vamos a poder llegar del otro lado. Y la única obra que la iglesia somos llamados a hacer es precisamente la obra del Espíritu Santo de Dios. Y si no volvemos a la esencia de la obra del Espíritu de Dios, entonces no podremos volver a la esencia de la iglesia. Y nos damos cuenta entonces que no había que descubrir algo nuevo, solo había que ir de nuevo al corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios no han cambiado las cosas. En el corazón de Dios no ha cambiado la idea. En el corazón de Dios no ha cambiado el plan. Quizás cambió en tu corazón, en mi corazón, en el trazo que hicimos para la iglesia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en el corazón de Dios no ha cambiado ninguno de sus trazos, ninguno de sus anhelos, ninguno de sus planes. Y es ahí donde urgentemente tenemos que volver tú y yo al corazón de Dios. No hay mejor tiempo, no hay mejor momento. Se nos dice que estamos a punto, o estamos en la entrada, en la antesala, en la puerta, o ya ahí de lo que le llaman una nueva normalidad. Es decir, la vida como la conocemos, nos dicen, ya no va a ser así. A donde quiera que vamos nos tienen que estar echando cosas ahí, sanitizante y no sé qué tantas cosas. Ya estoy bien cansado de ese rollo. Tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vivir. Tenemos que andar de lejecitos, tenemos que saludarnos de lejos ahí. Y dicen, será una nueva forma de vivir. Y entonces yo pienso y digo, ¿y qué de la iglesia? Y yo creo con todo mi corazón y te digo en este día poderoso de Pentecostés que hoy comienza no necesariamente un nuevo tiempo, una nueva temporada, sino una manera diferente de ser iglesia. Creo que la iglesia como tú y yo la conocemos hasta el día de hoy ya no puede ser la misma. Ya no puede ser igual y no debe ser igual. Y no te estoy mandando un mensaje esperanzador de decirte ahora vas a ser más próspero, más glorioso. No, te estoy llamando a un mensaje de alerta y decir, ya no podemos seguir con la iglesia como la concebíamos. Debemos volver al corazón de Dios y preguntarle a Él cómo quieres cada día. Y venía a mi mente aquel modelo del maná. Cuando el israelita pensaba que podía agarrar suficiente como para tener para 10, 15 días, 1, 2 semanas, decía Dios, no, necesito que vengas cada día a buscar tu alimento, a buscar tu sustento. Que cada día estés aquí buscando el sustento que necesitas. Así era y así tendrá que ser a partir de este día. En tu casa, en tu persona, en tu familia, habremos de ir cada día a buscar lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero si hablamos de la obra del Espíritu de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que se resume a una forma muy hermosa, gloriosa, práctica. La obra del Espíritu Santo la describe Juan en el capítulo 16 del Evangelio. El verso 5 en adelante dice: ahora voy a aquel que me envió. Jesucristo estaba hablando. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy.
En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucede en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Es interesante esta obra perfecta del Espíritu Santo, porque lo primero que nos dice es que seremos llamados a una comunión genuina con el Espíritu Santo y totalmente dependiente de Él, porque Él será el único que nos dirá todo lo que debemos hacer. Y de ahí la estructura de la iglesia comenzará a caminar. El Espíritu de Dios nos guiará, nos dirá todo, pero no nos lo podrá decir de un solo golpe, dijo el mismo Jesús. No lo podrían soportar. Pero además perderíamos nuestra dependencia. Y el Señor quiere que dependamos totalmente, diariamente, constantemente de Él. Y entonces comienza esta obra poderosa. Y lo primero que esta obra incluye o contiene es convencer al mundo de pecado. Qué impresionante es esto. Debería de ser tan común. Debería de ser lo más común de la iglesia. Pero la realidad, mi amada iglesia, es que volveremos al tiempo donde tendremos que dejar de llamarle tomé una mala decisión. Dios sabe mi corazón, Dios conoce mis pensamientos y sabe que soy débil. Me equivoqué. No, Señor, nos equivocamos al llamarle de esa manera. No se llama una mala decisión, no se llama cometí un error, se llama pecado y su paga es la muerte. Y si no volvemos a esa esencia de reino, no entenderemos la obra del Espíritu Santo. Y quizás este nuevo tiempo, como algunos lo están profetizando y lo están hablando, es el último tiempo. No lo sé. Nadie sabe el día y la hora, pero conocemos las señales, y las señales preceden los acontecimientos, y podemos darnos cuenta que el tipo de señales que estamos viviendo ciertamente pueden preceder esos acontecimientos que se han declarado y se han profetizado. Pero entonces es tiempo que la iglesia se detenga y entienda que la obra del Espíritu de Dios es convencer al mundo de pecado. No podemos negociar con esto. No podemos negociar nuestro mensaje de decir, no te preocupes, es un proceso. No te preocupes, poco a poco vas a salir de ahí. El Espíritu Santo dijo, hay que convencer al mundo de su condición de pecado, porque no habrá otra manera en la que pueda funcionar. No habrá otro camino, no habrá otra forma si no viene un genuino arrepentimiento. No lo podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Si lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas, seríamos hombres pecadores apedreando a otros hombres pecadores. Y el mismo Jesús dijo, eso es imposible. Pero en el poder del Espíritu Santo iremos a convencer al mundo de pecado para que estos puedan venir a un arrepentimiento genuino, a un cambio radical de actitud. Como aquellos saqueos, como aquellos hombres en la palabra de Dios que entendían el genuino arrepentimiento, y que quizás nosotros por la modernidad, por la facilidad o por ganar un poco más de afluencia, un poco más de gente, hemos dicho, tranquilo, no pasa nada. Y el Señor dice, si pasa, pasa muerte y se llama pecado. Y si el mundo no se convence de ese pecado en este último tiempo,
no vendrá tampoco a la justicia de Dios. Porque el primer paso en la obra del Espíritu Santo entonces es convencer de pecado. Y tenemos que volver a esa parte de la esencia de la iglesia. Es importante, es fundamental que en este último tiempo la iglesia vuelva al origen. Pecado es pecado y se paga con muerte. Pero arrepentimiento genuino nos da una oportunidad de salir de esa condición y venir a la segunda parte de la obra del Espíritu Santo, que es la justicia de Dios. Aún hay tiempo. Este es el último tiempo. No sé cuántos años pueda durar este último tiempo, pero sé que quizás sea el último momento. Y creo que es la mejor forma de predicar cada día y de vivir cada día, como si fuera el último momento. Somos llamados y desafiados a vivir de esa manera a partir de hoy. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, no vino a resolver el problema, no vino a traer todas las soluciones, solo vino a que comenzara la historia. Y cuando comenzó la historia, la iglesia comenzó a expandirse. Pero por predicar su esencia, por predicar la convicción de pecado, no ganaron seguidores, perdieron su vida. Entregaron su vida por predicar un mensaje real. Y creo que la iglesia necesitamos volver al camino. Y no puedo decirte que no me da temor el solo hecho de predicártelo de esta manera, pero sé y estoy convencido que la iglesia tiene que volver a ese tiempo ahora, lo más pronto posible. Ya, es más, ya nos tardamos. Convencer de pecado a través de un genuino arrepentimiento. La justicia de Dios, porque una vez que hay un arrepentimiento genuino, todavía podemos, como decía el profeta, busca a Dios mientras puede ser encontrado. Todavía encontramos justicia de Dios dentro del tiempo de la gracia. ¿Y qué es esto? La justicia del hombre, dice, el que la hace la paga. Pero la justicia de Dios en el tiempo de la gracia solamente dice: si tú la hiciste, yo la pago. Jesucristo pagó el precio. Y la iglesia tiene que entender que es tiempo de reaccionar y saber que aún la sangre de Jesús tiene poder para dar libertad, para pudrir yugos, para sanar enfermos y para liberar cautivos. Y si no volvemos a la justicia de Dios en la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo Jesús, entonces no volveremos a la obra del Espíritu Santo. Solo la sangre de Cristo tiene poder para dar libertad y sacarte de esa culpabilidad y de esa condenación en la que te encuentras. Un genuino arrepentimiento te enfrentará a la justicia de Dios. Pero en la justicia de Dios hoy, solamente, no sé mañana, pero sí sé que hoy, en la justicia de Dios, encontrarás libertad, encontrarás el perdón de tus pecados y la sanidad de tu alma. La sangre de Cristo Jesús es suficiente y es poderosa para que eso suceda. Y la iglesia tiene que volver a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y por último, el juicio de Dios. No podemos estar preparados para el juicio de Dios si no es pasando a través de su justicia. Y no llegaremos a su justicia si no es por un genuino arrepentimiento. Pero cuando pasemos por estos dos primeros escalones, entonces nos encontraremos con el juicio de Dios, para el cual está destinado que todos los hombres vivan ahí, enfrente en ese tiempo. Y creo que necesitamos volver a predicar salvación como nunca antes. Perdóname, pero basta de predicar mensajes tan inspiradores y tan bonitos que no convencen a nadie. Hay que ir a predicar salvación de regreso. Hay que ir a predicar: no hay otro camino al cielo si no es por Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Si no es por la sangre de Jesucristo, si no es por las llagas de Jesús, no hay sanidad, no hay libertad y no hay perdón de pecados y no hay nada en medio. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay proceso como tal, no. Solo hay redención a través de Cristo Jesús. Y seremos demandados a volver a la obra del Espíritu Santo.
seremos demandados a predicar salvación como nunca antes, como el único mensaje que puede y realmente da libertad y vida eterna. Así que, mi amada iglesia, es tiempo de volver. Es tiempo de retomar el plan perfecto que desde un principio habitaba en el corazón de Dios. Solo te voy a compartir esto y voy a cerrar. Cuando recién comenzábamos este tiempo de cuarentena, de pandemia, de aislamiento, un día me levanté y mientras intercedía por una familia, por una situación quizás cotidiana, no la hago menos, pero quizás cotidiana, el Espíritu Santo detuvo mi intercesión y me cuestionó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Y dije: estoy orando por este problema que hay en esta casa. Y su respuesta fue tan tajante, dijo: no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para eso. Es tiempo de un arrepentimiento radical. Es tiempo de que las personas dejen de llamarle a sus pecados procesos en el que estamos pasando. Al cabo es que Dios nos comprende y Dios nos da una oportunidad. No, es tiempo de un arrepentimiento radical y genuino, que podamos venir y decirle: Dios, destruye mi vida como la conozco, porque de otra manera no podría llegar a ti. Y si no quebrantas mi corazón y me convences de ese pecado, no podré ni siquiera acercarme a tu justicia, mucho menos al juicio y encontrar salvación. Tenemos un solo trabajo, mi amada iglesia: por la sangre de Jesucristo, meter a cuanto sea posible al cielo. Y yo no sé si esta será tu última temporada. Y yo no sé si es para este momento que tú fuiste llamado al reino. Pero creo que la iglesia como la conocíamos ya no será igual. Tendrá que ser radical o morir. No hay otra salida, no hay otro mensaje, no hay otra palabra. La obra del Espíritu Santo a través de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, ahora, en este momento y contigo. Ese es el plan de Dios y no hay otro plan. Cierra tus ojos ahí en tu casa por un momento. Vamos a orar y quiero que ministremos un poco. Ayúdame, Adrián. La historia tiene que cambiar. El poder de Dios se va a manifestar. Pero no podemos predicarte milagros y poder de Dios, no más, sin un arrepentimiento a través de la convicción y sin la justicia de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque no es mi vida la que tiene el poder para hacer milagros, es la sangre de Cristo Jesús la que sana a los enfermos. Porque no son mis palabras las que tienen el poder para perdonar, es la muerte y resurrección de Jesucristo la que te da libertad y perdona tus pecados. Y si no volvemos a ese camino de una forma radical, ¿cómo pues queremos ver también el poder del Espíritu Santo? Es tiempo de volver, es tiempo de comenzar. El tiempo, tu momento es ahora, ahora. Y quizás es tu último momento. Entregamos a un gran hombre esta semana. Un día, por su propio pie, fue a ser revisado por sus malestares. Otro día recibimos su cuerpo. ¿Aún crees que pudiera no ser este tu última oportunidad? ¿Aún crees que pudiera ser esta tu último día? Vamos, despierta, iglesia, porque ha llegado el tiempo de resplandecer. No eres una alternativa, no eres una forma, eres la luz. Y en el poder del Espíritu Santo, levántate y alumbra a todo aquel que se encuentra en tinieblas, a todo aquel que se encuentra atado, a todo aquel que se encuentra perdido. Es tiempo de ser la iglesia. Es tiempo. Vamos, díselo.
el momento ahora. Llena mi alma. Es el tiempo de la iglesia. Llena mi ser. No sé cuál será el costo, pero es tiempo de seguir adelante. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Ahora, Señor, lléname, como en aquel día, como una lengua de fuego, Señor, con poder desde lo alto, Dios. Hoy desciende sobre tu iglesia y llénala de poder. Llénala de poder, Señor, para que pueda hacer tu obra. Fortalécela en su interior con tu Espíritu Santo, Señor. Desde la raíz, desde sus entrañas, fortalece a tu iglesia, Señor. Transforma su vida. Y llénanos, llénanos, llénanos con tu presencia. Llénanos, llénanos con tu poder. Llénanos con tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, clamo Abba Padre. Santo Espíritu de Dios, Espíritu Santo, poder de Dios, Espíritu Santo, poder de Dios. Espíritu Santo, Clama persona. Vamos, levanta tus manos ahí en tu casa. Levanta tus manos ahí junto a los tuyos. Vamos, provoca este altar familiar. Tú serás la leña, Él pondrá el fuego, consumirá tu vida. Ya no será la vida como tú la percibes, ya no será la vida como tú la conoces. Ahora será una vida guiada totalmente por el Espíritu de Dios. Una vida llena de gloria, llena de majestad, llena de poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Oh, tu persona. clamo Abba Padre. Vamos, vamos, insiste. Quizás tú mismo tienes que comenzar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y tú mismo tienes que ser convencido hoy. Arranca lo que tengas que arrancar de tu corazón. Hoy cae sobre ti una convicción desde el cielo. Ya serás impedido a volver al pecado. No podrás más volver a esa condición que te ataba, porque el poder del Espíritu Santo hoy viene sobre ti. No podrás mentir más, no podrás adulterar más. Ya no habrá fornicación en tu vida, porque son pecados que te estaban consumiendo. Pero el poder del Espíritu Santo hoy viene a hacer el milagro sobre tu vida. Hoy viene a reventar el yugo,
y ya no habrá condenación, ya no habrá yugo que te limite o que te detenga. Poder de Dios sobre tu vida, poder de Dios sobre tus hijos, poder de Dios sobre tu casa. Ahora eres libre, eres perdonado, porque aún hay poder en la sangre de mi Jesús. Aún hay poder en la sangre de mi Cristo para que tú seas libre, para que tú seas perdonado. Ven a los pies de Jesús. Vamos, dile. Santo, más, lléname. Tú que estás viendo esta transmisión, dile: llena mi casa, llena mi familia, llena mis hijos. Espíritu Santo, llena mi corazón, llena cada área de mi ser, y que sea tu presencia en cada área de mi vida. Vamos, decláralo una vez más. Únete con nosotros en esta adoración. Dile: lléname. Y lléname. Dile: lléname, Espíritu Santo. Lléname. Lléname. Con tu presencia. Y que todo tu poder llene esta casa. Lléname con tu poder. Que todo tu poder lo llene. Lléname con tu amor. Vamos una vez más. Dile: lléname. Y sí. Y lléname. Dile: lléname. Con tu presencia. Lléname. Lléname con tu poder. Con tu poder. Lléname. Con tu amor. Con tu amor. Espíritu Santo. Solo tú lo llenas todo. Vamos. Solo tú lo llenas.
No podremos ser iglesia sin el Espíritu Santo. No podrás ser un mensaje sin el Espíritu de Dios. No podrás llevar su gloria sin Él. Ven ahora. Ven a sus pies. Aquellos hombres comenzaron la iglesia con el poder del Espíritu Santo, siendo testigos de Jesús. Ahora tú y yo comenzaremos esta nueva normalidad de iglesia con el poder del Espíritu Santo, siendo testigos precisamente de Él, del Espíritu de Dios. Y Él nos revelará a Jesús. Él nos revelará la gloria de Dios que el Padre ha dado para los hombres a través de Jesús. Tú y yo ahora seremos testigos hasta lo último de la tierra. Pero la obra será la obra del Espíritu Santo de Dios, desde aquí y hasta el final. No cambiará la obra del Espíritu de Dios en ti y a través de ti, por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya.